Si te parece, Karina, para empezar, nos podés contar un poco acerca de tu historia, de tu trayectoria, y bueno, cómo te definís, cómo ha sido tu historia. Leí por ahí también de que el trabajo sexual en tu familia ha sido hasta en distintas generaciones. Si nos puedes contar un poco de eso. Bien, bueno, soy oriunda de la ciudad de Fraiventos, soy la cuarta generación de trabajadora sexual de mi familia. Em, me, me defino como feminista popular y, y bueno, trabajo por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes desde el año 2007. Y actualmente presido la Organización de Trabajadoras Sexuales y desde el año 2010 integro la Comisión Nacional Honoraria de Trabajo Sexual. Este, y, y ta. ¿Qué significa ser feminista popular para vos? Y ser feminista popular implica trabajar desde las bases y no tanto de la academia. Es necesario decir que el concepto de feminismo popular surgió en Centroamérica, cuando las mujeres que provenían de los espacios de guerra se veían totalmente dejadas de lado por las mujeres eh, de la academia, entonces necesitaron como autodenominarse de otra forma para reivindicar su feminismo, aunque no viniera de los libros. Claro. Y bueno, tomo esa definición cada vez que me dicen, bueno, ¿cómo te definís? Y en eso que tú comentabas, bueno, de que ha sido una elección, diría, o esta es una de las preguntas que teníamos justamente del público. Bueno, si el trabajo sexual es una elección o es una salida, ¿cómo lo ves vos, Karina? El trabajo sexual es, primero no es una construcción que se haga de un momento para el otro. El trabajo sexual es el camino final al que se llega luego de haber pasado por ejemplo, la explotación sexual, la prostitución, el meretricio. Ya, son muy pocas las personas que cumplen 18 años e ingresan a ser trabajadoras sexuales. Hay que decir que en nuestro país la prostitución nunca estuvo prohibida, que la primera vez que se habla de la prostitución, que se regula la prostitución en nuestro país es en 1951, en un documento de la Junta Departamental de Artigas, del departamento de Artigas. Y bueno, y desde allí se siguen sumando departamentos, ¿no? Hasta que llega a la ley 17.515 del año 2002, en donde se regula de forma nacional el ejercicio de la prostitución, brindándonos a quienes somos trabajadoras sexuales por constitución el catálogo, el rótulo de trabajadores sexuales. Y bueno, de ahí para acá, todo una odisea. ¿Y cómo ha sido para vos crecer, digamos, en ese ámbito de, bueno, que el trabajo que hay en la familia, el sustento es ¿cómo es crecer con esa cuestión de quizás, vamos a denominarlo así, para alguien de afuera, el tema de los tabú, de cómo uno lo maneja y crecer en esa situación? Y es muy duro, es muy duro. Se lleva a muchísima exclusión, sobre todo por el hecho de que vos tenés que defender a tu madre cuando todo el resto le dice puta. Claro. Entonces es complicado poder desarrollarte, tener todo el resto de las capacidades cognitivas que el resto de los gurises en tus mismas condiciones, en tu mismo grado de estudio puedan tenerlo. Entonces se complica un poco por ahí. Es más, es motivo de la deserción de muchísimas gurisas, gurises,
hijos de trabajadoras sexuales que no resisten este, esa opresión. Y un poco cómo funciona, desde tu experiencia personal, esa relación de madre a hija. Cada uno de nosotros tiene una construcción diferente de cómo vive sus diferentes etapas, ¿no? Claro, Este, entonces, hay mil formas de ser hijo y hay mil formas de ser trabajadora sexual. Actualmente en Uruguay, por ejemplo, hay 13.300 formas diferentes de ser trabajadora sexual, que somos las que estamos inscritas en el Registro Nacional de Trabajo Sexual. Pero a su vez, hay 3 veces más de esas 13.300 de personas que viven de una forma distinta la forma en que prostituyen sus cuerpos. Entonces, es muy complicado poder decir que hay una sola forma de prostituirse, como es muy complicado decir que hay una sola forma de ser hija. ¿Cómo es el momento bueno, uno que va creciendo y tal, pero cuando vos mencionabas, bueno, que no suele pasar quizás de que alguien cumple 18 e ingresa en ese rubro, pero quizás si no podés contar de tu experiencia, ¿cómo fue ese momento de prepararse psicológicamente para decir, bueno, empiezo a trabajar en esto? Sí, en realidad, yo no tomé la decisión de ingresar. Me llevaron presa 4 veces en una noche, entonces me dejaron detenida y al otro día temprano la doctora ordenó que pasara a médico y que me hicieran la libreta. Pero no fue una decisión, no fue una decisión propia. Luego de que supe las ventajas que tenía tener libreta, bueno, ahí sí ya me apropié de eso y lo tomé como válido. Y bueno, y es lo que empodero y es la herramienta que llevo adelante. Y en cuanto a la realidad de hoy en día, ya quizás poniéndole el contexto pandemia, ¿cómo funcionan esos rubros en cuestión de, bueno, ahora como mencionabas, de que hay un cumplimiento, supongo, sanitario y tal, pero ¿cuál es la realidad de ese trabajo en Uruguay hoy en día? Desde tu experiencia o compañeras que te hayan comentado. Mirá, nosotros estamos de manera constante en contacto con las compañeras debido a que tenemos los grupos de los chats, los Zoom. Estamos en asamblea permanente desde marzo del 2020 a raíz de la llegada de la pandemia al país. Porque a la semana que llegó la pandemia cerraron la mayoría de las whiskerías en el país. Bueno, muchas de las compañeras quedaron en la calle, sin trabajo, sin posibilidad de reorientarse laboralmente. Entonces empezó a verse la necesidad de tener que juntarse. Y bueno, con eso se hizo más o menos camino, nos fuimos conociendo entre las que nos conocíamos, tratando de buscar las herramientas o los aliados para poder sacar adelante la olla. Este, y bueno, y ahora al momento somos eh, 36 afiliadas y 224 asistidas, o sea, mujeres que solicitan ayuda a la organización pero que no desean sindicalizarse. Y el año, ahora que mencionabas eso, el año pasado, si no voy mal, hubo un congreso, ¿no? Sí, el tercer Congreso Nacional de Trabajadores Sexuales, sí, se hace en la sede del CNT, y con eso nosotros nos ponemos al día con las diferentes cosas, con las compañeras. El último fue en 2018, de 2019 se suspendió por la pandemia. 2020 quizás. Ay, sí, tenés razón, 2019. 2020 se suspendió Porque por la pandemia. el último, por una nota que yo vi, si no voy mal, también tuvo su parte que fue virtual, ¿o no? ¿O fue ese mismo nomás que se suspendió?
Nosotros el del año pasado no lo hicimos. Ah, bien, capaz que después se decidió suspenderlo nomás. Sí, Y una de las ya no preguntas que va con esto que no estábamos sé ni en qué conversando, época vivo. Ya no ¿cómo, sé ni en perdón? qué época vivo. Ya no sé ni en qué época vivo. Una de las preguntas de Freddy González dice, ¿has tenido dificultades en causa por los empresarios de ese mundo, de este mundo, ¿verdad? Porque es un negocio que llega a todas partes del mundo y quienes lo manejan seguramente no tienen respeto por quienes luchan en su combate. Sí, ahí está hablando específicamente de las personas que manejan las redes de trata. Y sí, les molesta mucho que les organicemos a sus mercancías, les molesta muchísimo. Es más, cuando me tocó enfrentarme a ellos, terminé 11 días en un CTI y 3 meses para volver a caminar. Así que bueno, o por ejemplo cuando en octubre del 2016 que desbaratamos la red de trata de Laguna Merín, a las 9 de la mañana del siguiente día, con una 9 milímetros en la puerta de mi casa había un dominicano grandote Claro. esperándome. este, y entonces les molesta muchísimo, pero si sos trabajador sexual y sabes que tus compañeras están pasando por eso, no podés hacer la vista gorda. Tenés que tener muy poco corazón para que no te pueda importar, viéndolas como las ves, en la forma en que las dejan, luego de que ya no les son redituables las redes de trata, las dejan que son unos despojos humanos, las que sobreviven, ¿no? Entonces es imposible que eso te fregue. No tenés que tener corazón para no meterte a querer ayudar o acompañar a ese tipo de compañeras. ¿Y cómo ves, bueno, esas situaciones que, bueno, esas dos específicamente que nos mencionabas, cómo es el día después de vivir eso? Bueno, vos decís, lucho por mis compañeras y me encuentro con esto que vos mencionabas, bueno, hasta estar en CTI no sé cuántos días y después de que hasta prácticamente te Amenazas, amenacen. todo eso. ¿Cómo es seguir y el día después de eso? Y lo que pasa es que yo la tengo clarísima, ¿no? A mí me tocó ver a mi abuela y a mi madre llegar a viejas después de haber trabajado toda una vida, después de haber sido productivas toda una vida, que pudiendo haber aportado correctamente, no pudieron hacerlo y luego en el momento en que se pudo hacer, ellas no quedaron dentro de las que podían estar dentro de la amnistía, ¿no? Entonces, no quiero eso para mí y estoy convencida que si hay algo que uno no quiere, la única que tiene la potestad de cambiarlo es una. Entonces yo no puedo pedirle a otros que venga a pelear mis batallas si yo no salgo a pelear por las mías. Entonces digo, es así. Yo tengo clarito que no quiero llegar a los 70 años como llegaron mis antecesoras. Entonces, para que eso suceda, soy yo la que tengo que pelear para no estar ahí. Si en ese trayecto se suman compañeras con la misma convicción y con la misma idea, me parece genial. Pero yo tengo seguro que yo, hasta que no pueda tener una carátula en la cual yo, aportando como aporto al BPS, pueda tener la oportunidad de jubilarme, ¿no? Sin tener que estar esperando llegar a los 70 años a vivir como una mendiga, pidiendo y esperando que el Estado me mantenga. No, porque si yo trabajo de forma digna, no robo a nadie, no le hago mal a nadie, porque yo no ando casa por casa en un delivery de vagina diciéndole, hey, don, ¿no quiere? No, quien va y contrata servicios sexuales va a los lugares en donde se oferta. Nosotros nos vamos por las casas ofertando servicios. Entonces, si yo no robo, yo no mato, yo no hago cosas que se riñan con la moral, entonces, ¿por qué yo tengo que esperar vivir de la caridad del pueblo siendo que yo puedo generar mi propia jubilación? Claro. ¿Hay alguna, vamos a llamarle anécdota o experiencia que te haya tocado vivir en cuanto a un... Para que te voy a decir una cosa. Vos sabés que Sí, todas las veces que planteo esto de que digo que no se nos permite jubilar,
siempre va a salir alguno comentando en el muro diciendo, no, pero que sí, que se aportan, que se puede. Señores, mi madre aportó hasta los 70 años y hasta que no se le, como es, se le cotejaban los años de 1996 para atrás, se le validaban. ¿Ah? Pero ¿qué pasaba? Cuando le iban a salir de testigo gente de que estaba trabajando en la whiskería, la ley 8080 del proxenetismo les genera una pena por contribución a la prostitución, porque ellos son testigos de que ella era explotada sexualmente. ¿Ah? Entonces, ¿quién le quería salir? Si casi le meten preso al primer testigo, los otros tres no se presentó ninguno. Claro. No, perfecta la aclaración, no hay ningún drama, Karina, obviamente. No, lo digo porque viste que por lo general siempre cuando me hacen ese tipo de preguntas, después yo leo los muros y todo y lo primero que dicen, y no, señores, en la letra es una cosa, cuando nosotros queremos hacerlo, hasta que no tengamos una carátula propia en el ministerio, en el Banco de Previsión Social, esto es una utopía para nosotros. Esto es una utopía. Por eso es que estamos peleando para que se modifique la ley de trabajo sexual. Es necesario. Para que tengas una idea, yo tengo una patología que me tiene enferma hace un par de años y cuando estuve en la última recaída, me tocó irme a internar y me asistieron, me dieron los primeros auxilios, todo eso, y al otro día, viste que pasa el de administración a tomarte los datos y todo, ¿no? Yo aporto al BPS desde el año 2013, en carátula de trabajo sexual. Y mi oncólogo me dio un tratamiento que en 2013 y en 2015 me habían hecho radioterapia y no había como es resurgió en 2018, ¿no? Y me agarra y me da criogenia. Y cuando pasa la muchacha me dice, no, dice, pero tu cobertura por BPS no lo cubre lo básico por FONASA, Sí. cubre lo básico por FONASA, pero este tipo de tratamiento no te lo cubre. Pero ¿cómo no va a cubrir si yo estoy pagando al BPS? Sí, pero tu categoría no es es una categoría inmobiliaria, no es una categoría de persona y tiene por lo tanto no tiene una CIMAT, que es lo que el banco de seguro toma para para poder hacerte el tratamiento. Entonces le tuve que pedir que me aguantara, que me diera la posibilidad de hacer el ingreso el día posterior para darme la oportunidad de ir al BPS a cambiarme de carátula para poder recibir el tratamiento. O sea que ni siquiera aportando al BPS soy sujeta de derecho. Y Karina, ¿por qué vos crees que falta tanta regulación en Uruguay? ¿Entra en juego el Y tema del tabú? porque falta interés político sobre el tema. Claro. El otro día nos reunimos con Manini Ríos, hace como 20 días atrás, y también se lo planteamos y nos llamó a la semana para decirnos, bueno, su abogada para sentarse a hacerle la redacción y ver qué otra cosa más se le podía ajustar a lo que nosotras planteamos para introducir la modificación en el Parlamento. Y ahora que vos Pero nos llevó mencionabas de 3 ese... años. Nos llevó 3 años. Nosotros venimos desde el 2018 pidiendo para la modificación de la ley. Y la primera modificación que introdujo el Ministerio de Trabajo en aquel entonces era darle la potestad a los proxenetas de que se fueran catalogados de empleadores. Eso era estatizar el proxenetismo y a eso no podíamos acceder. Claro. Yo represento a 2.000 trabajadoras sexuales del litoral y el norte del país que mandaron su formulario para votarme para que las representara la Comisión Nacional de Trabajo Sexual desde el año 2010. Y lo ratificaron 470 en 2016. Y ahora que vos mencionabas de ese, bueno, que tiene que haber, que no hay ese interés político,
¿cuál es el rol de las autoridades, del Estado en este caso, bajo sea de las trabajadoras sexuales como tal, o inclusive los lugares donde trabajan? Y lo primero es escucharnos, ¿no? Eso es lo primero. Porque todo el mundo puede hablar de trabajo sexual, pero el trabajo sexual es tan voraz, es tan vertiginoso como los cambios mismos que generan los sistemas. Por eso es que no lo han podido erradicar nunca. Entonces, cuando las autoridades empiezan a querer introducirse en el tema, empiezan a querer hablar sobre una forma de trabajo sexual, ya vamos en la trastósfera de otras formas de trabajo sexual. Claro. Por ejemplo, con esta venida de la pandemia, muchas de las compañeras que se vieron impedidas de salir a parar a la esquina o de salir a trabajar en los locales nocturnos, se reorientaron y se rediversificaron y utilizan redes sociales, páginas y ese tipo de cosas. Entonces ahora pasamos de un 30% de trabajadoras sexuales ofertantes por medios electrónicos y ahora tenemos casi el 76% de trabajadoras sexuales ofertantes por medios electrónicos. Y van quedando en los espacios de oferta de servicio o en calle las más viejas o las que recién inician. Sí, sí. ¿Y vos, en qué crees? ¿Crees que el abolicionismo o el regulacionismo es la mejor opción para el trabajo sexual? Y yo creo que las dicotomías no son buenas, primero, porque acá ya sabemos que no, el único paraíso o infierno que se encuentra está escrito en la Biblia, porque en la realidad los matices son muchos más. Claro. Entonces, estar solamente con dos formas de ver, sobre todo por la complejidad que tiene el trabajo, ¿no? Es como poco. Sí me parece, y sí estoy convencida que la meta idónea es abolir cualquier forma de opresión hacia las mujeres. Todas las formas de opresión hay que abolirla. Nos va a llevar algún tiempo, nos va a llevar alguna forma, pero hay que abolir todo lo que te oprima, hay que abolirlo a todo. Ahora, en las formas en las que se llega a esa abolición es donde yo estoy un poco reñida con los conceptos catedráticos de eso. Y lo de regular, me parece que es necesario regular para no dejar en manos de la clandestinidad, porque cuando uno dice que no, le da muchísimo más poder a los que sufran este tipo de cosas, ¿no? Y le da muchísimo más vulnerabilidad a quienes son víctimas de esto. Claro. Entonces ahí pasan a ser todas víctimas, sino, como por ejemplo, ¿qué pasó con el cigarro? ¿Qué pasó con la marihuana? ¿Qué pasó con el alcohol? ¿Qué pasó cuando lo prohibieron? ¿Qué pasó cuando lo prohibieron? ¿Mejoró? No, se dieron cuenta que había que regularlo. Entonces, la regulación o la reglamentación, para mí, es un primer paso para evitar la clandestinización de las prácticas, ¿no? Pero no es la idónea. Nosotros apostamos al reduccionismo, Ahí apostamos va. a que no cuestionar por la forma en que se llega al sistema, el sistema las arroja al ejercicio del trabajo sexual o el ejercicio de la prostitución, ¿no? Sino que tratar de trabajar para que reduzcan la menor cantidad de tiempo en la exposición de ese tipo de trabajo, porque así achicamos las cadenas de naturalización de la prostitución como forma de salida de la pobreza. Y en cuanto a lo social, digamos, inclusive lo laboral, que existe un prejuicio hacia las personas que son trabajadoras sexuales, quizás de tu experiencia u otras compañeras, ¿cómo es la dificultad a la hora de, bueno, conseguir empleo, la reinserción, esto, quizás en algún momento buscar otra alternativa? ¿Cómo? Claro, ¿cuáles son las dificultades que en una entrevista vos mencionabas a la hora de conseguir trabajo, otro trabajo, ¿verdad? De que existe un prejuicio hacia las trabajadoras sexuales. Leo, y eso tiene que ver con el estigma, ¿no? Con el estigma Claro. y tiene que ver sobre todo con la doble moral, ¿no? Porque
Hay muchísimo empleador que le gustaría verte más vestida de pollerita corta, de plumero y toda, con medio atrás que al aire, y no limpiándole de forma correcta el espacio de trabajo o su casa. Y ahí digo, hay algo que te hayan, quizás algunas compañeras o algo que te hayan acercado de, mirá, fui a tal lado a conseguir un trabajo, así sea cualquier cosa es simple, pero que por ser, obtener el ser trabajador sexual, te dicen, no, vos no. Sí, compañeros que se presentaron para la policía, compañeras que se presentaron para el auxiliar de limpieza en la escuela. Claro. Y por ya solo decir a lo que se dedicaban o dedicaran, Lo que no, pasa ya no que, lo que podían. pasa que dice que cuando vos vas a pedir el certificado de domicilio, nosotros para ser trabajadoras sexuales, la ley dice que tenemos que estar en el Registro Nacional de Trabajo Sexual. El Registro Nacional del Trabajo Sexual pertenece a la Policía Científica. Cuando para obtener ese registro vos tenés que ir con tu libreta habilitada, ¿no? Te presentás, te ponen contra la pared, te ponen un numerito, te sacan huellas dactilares y te crean el prontuario prostitutivo. ¿Está? Vos, sin ser delincuente, te abren un prontuario. Entonces, de ahí en adelante, con tu cédula, a cualquier lugar del país que vos vayas y pongan tu cédula, le va a salir trabajadora sexual. Claro. Entonces, cuando vas a pedir certificado de domicilio, cuando vas a pedir constancia de domicilio, esa cosa, te dice profesión trabajadora sexual. Pero y se crea esa dificultad de, bueno, que ya, lamentablemente, Y bueno, te marcan y te dejan entrar a tal lado. ya vas con el cartel en la frente, ¿no? Entonces digo, Claro, a eso me refería. ¿Y cuál sería para vos el camino para empezar a reducir el trabajo sexual? ¿Qué tipo de medidas se tendría para no estigmatizar tanto y para mejorar en el asunto? mira, para reducir el ejercicio del trabajo sexual, primero tenemos que empezar a enseñarles a los varones que consumir cuerpos ajenos no es la forma de ser más macho. Por ahí tenemos que arrancar. Entonces, cuando dejemos de demonizar tanto la sexualidad, achicaremos las formas en que los varones llegan a sus masculinidades sin el hecho de tener que estar jugando carrera entre quien la tiene más larga o el que dura más, y para ello tienen que ir a hacer ejercicio de eso en esos espacios. Entonces, cuando empecemos a hablar de la educación sexual integral desde la adolescencia para disminuir los micromachismos, la forma de asentar el machismo dentro de los adolescentes, ahí empezaremos a dejar las cadenas de nacimientos de trabajadoras sexuales. O por lo menos de una forma de prostitución, porque yo creo que en este sistema el que no se prostituye es porque es el dueño del ganado. Claro. Que en ese caso que vos mencionás, digo, cae nuevamente de que quizás hay una falta de interés político de, bueno, o sea, de la educación o de distintas agendas, ¿no? Sí, tiene que ver mucho con la doble moral, tiene que ver muchísimo con la doble moral, en realidad. Y si vamos a la realidad, digo, a nosotros nos sirve más un legislador en la barra de la whiskería que sentado ahí en el Parlamento. Yo qué sé, no sé, nos da más plata, porque en el Parlamento sentados somos nosotros los que le pagamos el sueldo. Sí, sí. Y, Para que y ahora tengas que, una idea, ¿no? Para que tengas una idea, en los pueblos chicos, los días de zafra son las elecciones, las internas y los velorios. Bueno, ahora los velorios no, porque viste con el COVID Sí. no se puede, pero ¿no? Y bueno, por ejemplo, en las elecciones pasadas, tres alcaldes su bautizo lo tuvieron en la whiskería, y eso no me lo contó nadie. Lo, lo viví yo, así que Sí, es algo que está totalmente instaurado en la sociedad. y sí, totalmente, totalmente. Pero aparte otra cosa, tiene que ver con los hábitos, y tiene que ver muchísimo con la discrecionalidad con que tienen las compañeras. Porque imagínate una cosa, es mucho más mejor visto, ¿no? El ver entrar a un varón 3 veces
en la semana a la whiskería a desahogarse que verlo entrar una vez al mes en el psicólogo o en el psiquiatra. Claro. ¿Entendés? Por las reafirmaciones de los estereotipos de género que tienen que llegar, sobre todo cuanto más chiquito el pueblo. Sí, sí, totalmente. Y ahora que vos mencionabas, que estábamos mencionando el tema de la política, digo, en su momento destacaron, que creo que ustedes se reunieron con Bartol, que ahora ya no está, y también Sí. con Mieres. ¿Cuál fue el resultado de esas reuniones? Mirá, a Bartol le debo profundamente y le agradezco y le agradeceré siempre la mano que nos dio con la gente del Ministerio de Trabajo y con la gente del Ministerio de Educación y Cultura, de la ANEP, para generar cosas que ahora, por ejemplo, se nos incluyen a las compañeras que no tienen escuela terminada, se nos incluyen en un plan educativo para que puedan terminar las escuelas y que puedan ser puntuables para presentarse a algún otro tipo de trabajo. Con la parte ¿Eso es algo de que ya está en niños, marcha? Perdón que te corte. Digo que sí, ya, sí, sí, él ya lo dejó en marcha. Y además otra cosa, nosotros estuvimos durante todo el año, que yo cuando me lo crucé le agarré, sí, sí, me dice, ya veo que vos andás hablando mal de mí por las redes, me dice. Y digo, sí, claro, le digo, si sos el único que podés matarle el hambre a las compañeras y andás chicomeando un par de canastas, ¿cómo no voy a decir, digo? Y después al final terminó haciendo por nosotras lo que hacíamos pila, que veníamos pidiendo y está. Es lo que dice, ¿no? Vos si precisás algo tenés que ir a la cabeza. Los mandos medios están solo para trancarte la rueda y perderse entre medio de sus ganancias propias. Pero Claro. está. y, Lo y importante es que ahora llegamos estarán y en contactos que él con... al otro día hizo llegar 420 canastas para compañeras que estaban pasando realmente mal, porque no es que le estábamos pidiendo canastas para las compañeras que pueden ir a una olla popular acá en Montevideo, estábamos pidiendo compañeras en el interior profundo, en donde todo el mundo por saber quiénes son no le dan ni un vaso de agua. Y en tu opinión, Karina, ¿cuál, cuál sistema sería para vos el mejor? Porque por un lado, bueno, tenés el de la whiskería, que está administrado por el proxeneta, que es una situación muy nefasta, pero por el otro lado, si una persona se prostituye independientemente, también corre el riesgo de exponerse frente a una persona desconocida, sin ningún tipo de ayuda. Sí, pero por ejemplo, yo te cuento mi caso. A mí me pasó que me llevaron a 2 kilómetros del pueblo, hice una transacción por un servicio, me pagaron un servicio, Claro, ¿no? Al final de cuentas, recibieron otro servicio, ¿no? Diciendo que no tenían cambio, que íbamos a hacer cambio. Está en la estación de servicio. Bueno, terminó el servicio, tiró cartera, tiró todo para afuera, me dejó a 2 kilómetros. Me llamé a un taxi, pedí el taxi, me fui con el preservativo a la comisaría, hice la denuncia y lo que a ese señor le costó, yo en aquel entonces el servicio había costado 150 pesos, sí, sí, ¿no? Lo tuvo que pagar 50 veces más, claro. ¿tá? Pero yo la herramienta de trabajo por antonomasia, que es el condón, y mi libreta vigente el día. Pumba. Comisaría seccional conmigo. Y cuando las compañeras ven que eso pasó, me dice, ay, pero yo no, bueno, pero vos tenés, ay, no, lo que pasa es que yo no tengo libreta. Ah, bueno, Claro, si vos no, si vos no estás en la ley no te puede amparar. sí, sí. Qué loco. Y De sobre, todo y sobre el concepto de la whiskería, ¿cuál es tu opinión? Yo las habría que prender las huevas a todas, Claro, pero ahí trabajan las compañeras. Este, pero yo para mí el mejor concepto es en las cooperativas de trabajo, claro, sí, 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 en las que todas son patronas,
porque si no siempre generás plusvalía para otros, trabajan, te multan si no vas a trabajar, te tratan como si vos fueras la mercancía de ellos, no sos dueña de tener un día libre, si no sé, si menstruás tenés que pagar por multa porque menstruás, si te descomponés y querés ir antes tenés que pagarle multa porque te vas antes. ¿Y Entonces, qué tan cerca de la realidad estaría este sistema de cooperativas? ¿Lo es posible en un futuro en Uruguay? sí, 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 es más, nosotros estamos tratando de sanear ese camino para que sea posible, para que sea posible. Bueno, y quizás para ir cerrando, no sé, Juan, si tiene alguna pregunta Eh, más, sí, ¿qué pero reflexión le quisieras dejar a la audiencia para capaz acercarlo un poco más a la realidad sobre todo este asunto? Y para acercarse un poquito más a la realidad, pero hay que correr el cartel que dice puta y mirar un poquito más para atrás a ver qué hay detrás de ese cartel. y aparte digo que justamente el día que vamos a estar subiendo esto es el Día Internacional de los Derechos de los Trabajadores Sexuales. Sí, Entonces digo, creo que acompañar todas las experiencias que nos contaste en la entrevista sumamente interesantes, aparte de las distintas reflexiones, digo, es eso, como decías, tipo, ver que hay una persona atrás y hay una realidad y sí, bueno, de dificultades, de trabajo, sociales, de educación y que es, sí. uno muchas veces desconoce Yo totalmente. tengo la suerte de que a mí me acompañaron muchas mujeres para poder liberar a mis hijas del proceso de, de, mm, de destino final del trabajo sexual, ¿no? Claro, Este, eh, son las primeras de mi generación, de mi casta, que no fueron explotadas antes de los 18 años y ahora después de los 18 aún no han elegido ser trabajadoras sexuales. claro, Si en algún momento eligen ser trabajadoras sexuales, van a ser las mejores, porque tienen la mejor maestra. ¿Ah? Como yo tuve mi mejor maestra que me previno, que me enseñó lo que sabía, que era prevenirse de las infecciones de transmisión sexual. En estos 40 años que llevo laburando, lo único que me ha agarrado han sido sarna, ladilla y piojo. No me ha agarrado ninguna infección de transmisión sexual. ¿Pero por qué? Porque mi madre lo que sabía era, y lo que su madre sabía, era cuidarse de las infecciones de transmisión sexual. claro. Entonces, yo sé y lo veo y lo vivo a diario cuando las veo a ella en la universidad, a la más chica y a la más grande trabajando en otro oficio, que es posible, pero que no lo podemos hacer solas. No lo podemos hacer solas. Si no nos ayudan, si no nos acompañan en los procesos, no podemos. Es imposible poder llevar adelante las cargas del estigma y la carga de la exclusión, sobre todo a veces intrafamiliar que traemos, si no vamos acompañados del abrazo de otra mujer. Totalmente. Bueno, Karina, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y recuerden seguir a Karina en las redes, seguirnos a nosotros en las No, redes, sigan a la organización, sigan a la a la organización. organización. La organización es uy, porque está otras sindicato, pero es de España. Claro, Este, y tenemos la página de otras que es www.otras.uy y tenemos el colectivo Habitat que es con el que nosotros generamos el dinero para poder mandar las canastas, pagar el gas y comprar la verdura de las compañeras en el interior. Actualmente tenemos compañeras organizadas en Rivera, Salto, Paysandú, Fraivento, Cardona, Trinidad, Villa del Carmen, Sarandí Grande, Florida, Cerro Chato de 33, Pando, Nueva Palmira y me está faltando uno, Toledo. Y bien, bueno, y las compañeras de Montevideo, ¿no? claro. Y bueno, ni que Así hablar, que ahí tienen todas las redes y lo de Hábitat, que es importantísimo también. sí, Muchas el gracias. 11 61 36, el colectivo. Yo después te paso, si querés, la placa. Sí, lo ponemos en la Lu. Este, descripción del video. Eh, que colaborando ahí,
nos re sirve. Y bueno, me encantaría algún día poder ir a pasear de día al pueblo de ustedes. A 33. No hay mucho para hacer, pero bueno, bienvenido sea que quiera venir por Bueno, estos pagos. trabajé muchísimos años en la ruta del arroz, en la zafra, toda esa, Sí. que es donde más movimiento de plata había. Nosotros nos íbamos de allá del litoral en camada, íbamos todos en banda. Así que bueno, de noche lo conozco bien, de día me falta conocerlo. Bueno, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo, Karina. Bueno, gracias a ustedes por la paciencia. Que pasen muy bien.